¿Qué tal? Hoy les traigo el nuevo BlackBerry Curve. Es un celular bastante bueno. El diseño es excelente, como todos los celulares de BlackBerry, ¿no? Como pueden observar, está bien difundido lo que es el teclado, la pantalla. Acá tiene el tripad, los botones. En esta zona de aquí se puede observar los botones multimedia, el de play, el de anterior y el de siguiente. Bueno, en esta zona de acá, en esta zona de acá vemos lo que es la cámara delantera. Si damos vuelta el mismo, podemos encontrar lo que es el parlante y la cámara de foto, que es de 5 megapíxeles con flash, ¿no? Bueno, el celular por dentro contiene lo que es, contiene la batería. Vamos a abrirlo para que puedan ver. Tiene la batería, tiene dos ranuras de SIM, bueno, esta es la batería, y trae consigo una micro SD, que en este momento acá tengo solamente el adaptador, ya que la micro SD lo tengo dentro del teléfono. Bueno, seguido de esto trae lo que es el cargador. Como pueden ver acá, tiene la entrada de auriculares y el USB, y en esta aquí es la entrada del cargador del BlackBerry Curve. Acá tenemos lo que es el cable USB. Esta es la ficha, bien plana. El celular trae con este protector, o sea que trae bien protegido en caso de que haya se haga un movimiento brusco al transportar el dispositivo. Bueno, ahora vamos a lo que es el menú del BlackBerry. Acercamos la cámara. Miren. Bueno, el menú está muy accesible a todas las funciones, ¿no? Acá tenemos este. Con este direccionamos hacia dónde queremos ir. Bueno, acá tenemos lo que es internet, para los mensajes, el acceso directo a Facebook, la libreta de teléfono y para bloquear el teclado. Bueno, ahora estamos en el menú. Acá tenemos el Wi-Fi, bueno, centro de llamadas, el multimedia. Acá tenemos el visor de imagen, grabadora de sonido, grabadora de video y presentación de archivos que queramos, ¿no? Vamos a... Tenemos aquí el organizador, calendario, las tareas que quisiéramos poner. En esta ocasión yo no tengo nada.
la alarma y el reloj mundial. Lo bueno del dispositivo que al entrar a la zona que queramos, con el mismo botón trepar, el botón táctil sería, podemos entrar a determinadas áreas como si estuviéramos con un teléfono táctil, ¿no? Por ejemplo, acá miren como yo al mover mi dedo sobre acá se va a mover la sombra de seleccionador que tiene en cualquier celular. El BlackBerry se destaca por tener este botón. El botón es tipo el botón de una netbook, es táctil. Eso es lo más llamativo. Bueno, ahora van a ver cómo yo al deslizar puedo entrar a la siguiente área. Ahora estamos con el reconocimiento de redes disponibles, o sea, las redes Wi-Fi. Damos acá y ponemos en conectar. Y si queremos tener una configurada para que nos ande internet, tenemos que ir acá y poner definir como en punto de acceso, y vamos acá, buscamos la que y ponemos conectar. En este caso tengo conectado. Ahora ahí está conectado nuevamente. Bueno, como pudieron observar, yo entré a todas las áreas del teléfono simplemente con el dedo táctil. En algunas áreas se necesita de los botones, pero en otras no, como pudieron observar ahí, no. Bueno, el celular cuenta con el Opera Mini, radio, televisión, tiene una potencia muy buena de televisión. Tiene la antena que está en esta parte del celular. Voy a sacarla para que noten. Esperen que la saco. Ahí saqué la antena. Este no es el tamaño completo, es el tamaño corto, digamos. Solo saqué dos de sus extensiones. Tiene 4 extensiones. Tiene de largo hasta por acá donde estoy señalando con mi dedo, y se ve muy bien y se escucha muy bien la radio. Tiene muy buen sonido y podemos con los auriculares podemos poner efectos. Siguiendo de esto tenemos lo que es el Messenger para chatear, Yahoo para el acceso directo a Twitter y a distintas sitios de chat y redes sociales. Y después obviamente podemos descargar más complementos como YouTuber, bueno, el Opera Mini, que bueno, es el que lo trae. En algunos puede ser que no. En este modelo CUR 8900 sí que trae. Bueno, ahí pueden ver. Bueno, espero que les haya gustado el video y eso es todo. Hasta luego, chau. Video hecho por Mauri774. No olviden suscribirse y comentar en mi web. Hasta luego.